Buenas tardes a todos los participantes del programa de formación y administración de la educación superior julio 2016. Para nosotros es un gusto estar en este módulo que se llama diseño y desarrollo del currículo. Esta tarde pues vamos a estar abordando dentro de las actividades que se han programado en la unidad de aprendizaje 1 esta videoconferencia que tiene como propósito generar y abordar desde una perspectiva un poco más general de lo que es la concepción del currículo desde los diferentes modelos universitarios. Para ello hemos citado a nuestro conferencista, el doctor David Ernesto López, quien va a estar desarrollando este tema, que muy gustosamente él ha aceptado participar acá con nosotros. He tratado de resumir un poco acerca de lo que la actividad que el doctor David Ernesto López Moreno ha estado desarrollando pues en toda su vida profesional y académica, ¿verdad? De la perspectiva de su profesión. Él es filósofo, teólogo y filólogo. Tiene estudios en Panamá y Nicaragua en la Universidad Centroamericana, UCA, una licenciatura en filosofía y también tiene estudios de posgrado en teología, con una maestría y un doctorado en filología y teología. Para nosotros es un gusto, ¿verdad? Porque el acervo de producción que el doctor tiene pues es vasto, ¿verdad? Y se los vamos a enviar para que ustedes tengan un conocimiento acerca de toda la producción que él tiene. Pero lo que nos atañe en esta tarde con esta videoconferencia específicamente es con la publicación del libro La construcción histórica de la educación superior, modelos universitarios y docentes, ¿verdad? Que esto pues ha sido apoyado desde acá como Universidad Dr. José Matías Delgado, desde el Centro de Investigaciones de Ciencias y Humanidades. Para nosotros en esta tarde queremos aprovechar esta oportunidad con el doctor para que él nos pueda abordar desde esa experiencia y esa información que él tiene acerca de la investigación de su libro, pues todo lo que se ha venido desarrollando en los modelos universitarios, y muchas veces nosotros como entes que estamos aquí participando en estos procesos de formación, muchas veces no tenemos mucho conocimiento acerca de esta temática. Para nosotros pues va a ser realmente un privilegio estar aquí pues abordando toda esta temática. Como una metodología de la actividad va a ser la siguiente. La videoconferencia tendrá una duración de 45 minutos, donde el expositor desarrollará la temática. Los participantes, al momento del desarrollo de la videoconferencia, podrán plantear preguntas, reflexiones e inquietudes. Lo van a poder enviar a través de la plataforma. Al finalizar, se leerán las intervenciones realizadas por los participantes para que el conferencista tenga un tiempo de responderlas en un periodo de 15 minutos. Para aquellos que no van a participar, pues directamente o en vivo, ¿verdad? En la videoconferencia se va a crear un espacio de foro donde ustedes puedan también reflexionar y aportar acerca de la videoconferencia. Así que en esta tarde pues les agradecemos su participación. Vemos que hay bastantes que están ya conectados en la videoconferencia y esperamos de que sea de mucho provecho. Sobre todo tiene que ver en el libro pues que se les entregó al inicio del módulo, ¿verdad? Para que ustedes puedan enriquecer y fomentar todo el desarrollo de toda esta experiencia. Dejo con ustedes al doctor David López. Muy buenas tardes, estimados colegas. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a la educación superior y en este caso abordar el tema que se me ha propuesto, que es el de modelos universitarios y currículo. Para iniciar, creo yo que debemos hacer algunas consideraciones previas. Primero, yo diría que debemos constatar, y creo que también aceptar, una verdad, y es que la educación superior, en concreto la educación universitaria, está en crisis. Creo yo que esta es una verdad
bastante aceptada en los ámbitos académicos. Hay una crisis en la educación universitaria. Esta crisis podríamos tipificarla de las siguientes maneras. Primero, es una crisis, diría yo, de orden curricular, podríamos decir, cuál es el proyecto educativo que subyace a la enseñanza universitaria. En segundo lugar, separado de lo que acabo de decir, es una crisis de orden ético en la universidad, en la educación universitaria, y además, diría, esta crisis podríamos decir que es también una crisis de orden político en la universidad. ¿Cómo podemos enfrentar estos problemas? Pienso que uno de los modos posibles de enfrentar estos problemas es repensando lo que es la universidad. Al repensarla, probablemente llegaremos a una conclusión. Si nuestro pensar es en serio, llegaremos a una conclusión, y es que la universidad actual en América Latina, en nuestro país, necesita refundarse, es decir, necesita rehacerse. ¿Por qué? Porque no está respondiendo en términos generales a los nuevos desafíos que nos hace el mundo actual, que lo podríamos describir con dos palabras cómodas: un mundo globalizado y un mundo postmoderno. Entonces, la conclusión que probablemente extraeríamos es que hay una necesidad de refundar la institución, y en esta refundación creo yo que hay dos aspectos fundamentales a abordar. Uno es rehacer la docencia. El docente sigue siendo hoy el agente principal de la educación universitaria. Y la segunda forma de enfrentar esta reconstrucción de la educación, pienso que es el crear un nuevo proyecto educativo, es decir, hacer un nuevo debate en torno al currículo. Vamos a abordar este punto en breve. Diría yo entonces, estas son las consideraciones previas que quería hacer. En mi libro, que es sobre el que hablaré y en el que me fundaré, que tenemos ahí una lámina con su carátula, su portada, en mi libro que se llama La construcción histórica de la educación superior, modelos universitarios y docentes, que fue publicado por esta casa de estudios el año pasado, yo abordo en parte el problema que voy a tocar acá. También abordé este problema con menos detalle, porque más de una perspectiva histórica, en un libro que también se publicó en esta gran casa de estudios hace casi 4 años, en el año 2012. El libro se llama De la filosofía a la educación, fundamentos de una filosofía de la universidad. Aquí pretendíamos fundamentar filosóficamente la educación superior, y en este que ustedes tienen en sus manos, lo que pretendíamos era rastrear las diferentes construcciones históricas o configuraciones históricas que se han ido dando sobre la universidad. Lo que nosotros llamamos universidad hoy es el resultado de largos procesos, de largos conflictos. Como se suele decir en un dicho romano, Roma no se hizo en un día. Yo suelo parafrasear eso diciendo que tampoco la universidad se hizo en un día. La universidad se ha hecho en tiempos cercanos a 1000 años. Bien, en este libro entonces yo planteo, o mejor dicho, este libro tiene dos partes para orientarnos. Dos partes. Una primera
que le llamo origen histórico de la universidad. En esta primera parte tenemos 3 capítulos, como ustedes ven. Uno, Sócrates y los sofistas, los primeros educadores de la juventud adulta. El segundo es la educación superior en el helenismo y en el mundo greco-romano. Y el tercer capítulo es el renacimiento carolingio, las escuelas catedralicias y el origen de la universidad. En una segunda parte, que yo llamo búsqueda de nuevos paradigmas universitarios, ahí tenemos 4 capítulos. El primero, que correspondería al capítulo 4, se llama modelos históricos universitarios. El segundo se llama la proyección social, la universidad como conciencia moral de la sociedad. El sexto se llama la investigación científica y el séptimo la docencia universitaria. En la segunda parte, entonces, de este libro que ustedes tienen en sus manos, yo abordo en parte el problema que nos ocupa esta tarde, es decir, el problema de los modelos universitarios, que en este caso lo vamos a relacionar con el problema del currículo. Abordemos esto desde una perspectiva primeramente histórica y sintética. Lo que nosotros llamamos hoy universidad tiene, diríamos, una prehistoria en la antigua Grecia con las escuelas sofistas y la escuela socrática, que después desembocará en el modelo platónico de educación y en el modelo aristotélico. Pero estos grandes logros de la civilización greco-romana desaparecieron o colapsaron, podríamos decir, con la caída del imperio. Con la caída del imperio romano en el siglo V después de Cristo, colapsan todos los logros en materia educativa, pero lamentablemente no solo en materia educativa, sino que colapsan los logros de la civilización greco-romana en materia artística, en materia científica, jurídica, política. Es decir, el mundo europeo cae, voy a decir una metáfora un poco grosera, pero que puede ilustrarlo. El mundo europeo cae en un estado de barbarie, ¿sí? Las sociedades europeas se ruralizan, se campesinizan, surge lo que llamamos feudalismo, un mundo centrado en el campo, en el agro, en un agro tradicional que en general no necesita o no demanda de una educación formal para las actividades productivas, económicas, sociales, religiosas. Este mundo, que en términos generales llamamos feudalismo, empieza a dar señales de cambio en el siglo X y XI después de Cristo, cuando hay una revitalización de la educación. Después de las reformas del Imperio Carolingio, que por cierto fracasan por luchas internas entre sus herederos, poco a poco se va abriendo en el siglo X un nuevo espacio educativo que se concreta en primer lugar con el surgimiento de las escuelas catedralicias, escuelas que tienen como lugar las grandes catedrales europeas, y poco a poco de estas escuelas catedralicias va surgiendo la Universidad Europea. De tal manera que a finales del siglo, hacia los años 1190, casi para entrar al siglo XIII, finales del siglo XII, los últimos 20 años del siglo XII, surge de la Escuela Catedralicia de París la primera universidad europea, que surge en simultaneidad con otras, ¿no?, que sería la Universidad de París. Entonces, la Universidad de París, que repito, surge junto con otras, por ejemplo la de Bolonia, entonces sería pues el primer modelo universitario que conocemos. Este modelo
algunos autores a este modelo universitario le han llamado el modelo docente. Por ejemplo, algunos pensadores, historiadores le llaman a este modelo medieval del origen de la universidad, le llaman modelo docente. ¿Por qué? Lo de modelo docente es una palabra cómoda para decirlo. Lo que quieren afirmar los historiadores cuando llaman modelo docente a este modo de ser de la universidad en sus orígenes es que el centro de la actividad universitaria es la enseñanza, la transmisión de saber. Y este saber más humanista. Luego de este modelo docente con el que surge la universidad, vienen otros. Un dato curioso es que el título que la universidad extendía en sus orígenes era un título que el título más antiguo que conocemos se llamaba licentia docendi, es decir, un permiso para enseñar, una autorización para enseñar. Entonces la universidad tiene en sus orígenes básicamente la función de transmisión del saber y de formar docentes. Si poco a poco avanzamos, veremos que pronto van surgiendo otros modelos. Uno, que surge casi inmediatamente después del modelo docente, es lo que, por ejemplo, Peñacalvo y García Morente le llaman modelo educativo. El modelo educativo obviamente es una palabra para describir una realidad educativa. Modelo educativo se le va a llamar a un modo de concebir la universidad en ciertos lugares de Europa en el que se piensa que la universidad es una especie de comunidad de vida, ¿sí? En el campus universitario hay residencia estudiantil, ahí viven los profesores y entonces la actividad académica no se reduce a la simple enseñanza. La universidad como un modelo comunitario, un modelo de vida, un modelo de interacción. Esto todavía está presente en algunas universidades norteamericanas y europeas. Por ejemplo, en Italia podemos encontrar algún modelo de eso, en Alemania misma, ¿no? Y en Inglaterra. Un tercer modelo que se va configurando de universidad es el que se genera en Alemania justamente en el periodo del romanticismo, que por términos generales podríamos decir el siglo XIX, para ponerle una fecha. El romanticismo, este movimiento estético, cultural, político y filosófico, generó grandes pensadores. Dentro de ellos está Wilhelm von Humboldt. Humboldt, un pensador, un lingüista y un filósofo alemán de primera línea, Humboldt empezó a reflexionar filosóficamente sobre la universidad y Humboldt planteó un nuevo modo de concebir la universidad. Para Humboldt, la universidad debe ser un centro de investigación científica. Es decir, la tarea fundamental de la universidad es la investigación. Y por lo tanto, el modelo docente es el docente científico, el que produce. Obviamente la universidad en Humboldt no es concebida únicamente como un centro de investigación, pero el énfasis está ahí. Este modelo se trasladó a Inglaterra y a Estados Unidos. Y tenemos un cuarto modelo que es el que nos ocupa y nos va a ocupar el resto de nuestra conferencia. Es el modelo que algunos le han llamado universidad profesionalizante, otros le llaman profesionalizadora, y hay quienes también le llaman universidad napoleónica.
Este modelo universitario, que yo preferiría llamarle modelo profesionalizante, este modelo surge después de la Revolución Industrial. En este modelo universitario se piensa, los defensores de esta teoría y práctica de la educación universitaria piensan que la tarea fundamental de la universidad es la formación de profesionales. Si la universidad, su razón de ser es la formación de profesionales. ¿Por qué este énfasis? Y fundamentalmente técnicos, es decir, el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, recuerden todos los cambios políticos, económicos, tecnológicos, la industrialización de las sociedades europeas trae consigo la alta demanda de técnicos, la alta demanda de profesionales para la industria, y al democratizarse las sociedades también hay una alta demanda de burócratas. Entonces la universidad se concibe en este momento como aquella que provee de cuadros al Estado y provee de técnicos a la industria capitalista. Bien, obvio, probablemente la universidad no podía hacer algo distinto, porque la universidad está inserta en una sociedad y responde a los problemas de una sociedad, a las demandas de una sociedad. Y entonces, este modo de concebir la universidad profesionalizante responde a necesidades reales históricas. Si la universidad en ese momento no podía hacer probablemente otra cosa, porque eran las exigencias de la vida social, de la vida económica y de la vida política. Ahora bien, este modelo que llamamos profesionalizante, este es el modelo que se trasladó a América Latina. Es decir, el modelo universitario que heredamos los países latinoamericanos es el modelo así llamado profesionalizante, que concibe, insisto, la tarea principal de la universidad como aquella que prepara profesionales. Ahora bien, este modelo creo yo que es el que está en crisis y es el que mencioné al inicio. Les doy un ejemplo muy sencillo. Perdonen que haga una digresión, pero soy consciente de que la hago. En las universidades de Santa Ana, en el año 2015, había 1.647 estudiantes matriculados en las carreras de medicina. Había 1.107 en Derecho, en Administración de Empresas 1.220. En total había 4 carreras más demandadas. En primer lugar estaba Medicina, en segundo lugar estaba Administración de Empresas, en tercero estaba las relacionadas con la Ingeniería y las Ciencias de la Computación, y en cuarto lugar Ciencias Jurídicas. Entonces, al pensar esto, nosotros sabemos que la posibilidad de empleo para las personas graduadas es muy remota, ¿sí? Entonces, esto es el modelo universitario profesionalizante, es decir, la tarea nuestra es formar docentes, formar profesionales, preparar profesionales. Este modelo es el que está en crisis. Entonces aquí viene el problema. ¿Es esa la tarea de la universidad? O mejor dicho, es la principal tarea de la universidad. Es obvio que la universidad tiene, entre otras funciones, la formación de profesionales, ¿no? Eso no se puede negar. Es parte del ser de la institución. El problema es si esa es la actividad única, central, ¿sí? Y lamentablemente en muchas instituciones es la única. Ahora, esto es lo que decimos, este es, diríamos, el modelo que está en crisis. Ahora,
¿Cuál es el problema de este modelo? Creo yo se puede formular de varias maneras. Pero, por ejemplo, hay un estudioso franco-peruano que se llama François Vallée, que él dice que ahora esta visión profesionalizante de la universidad ha llevado a una concepción instrumental de la educación superior y que se considera la educación como un simple medio para el aprendizaje y llegar a la formación profesional. Es decir, afirma Vallée, que hay una restricción en el currículo con respecto a las carreras. Entonces la universidad, el modelo profesionalizante, entonces, ¿qué hace? Ve la educación como un instrumento para hacerse profesional. Entonces hay una visión instrumental de la educación universitaria. Walter Benjamin, uno de los fundadores de la escuela de Frankfurt, un judío alemán, por cierto, se suicidó pensando que las tropas alemanas lo habían cercado cuando huía a España, pero no eran las tropas alemanas, pues las confundió y para no caer en manos de ellos se suicidó. Muy triste su vida. Un teórico de primera línea, Walter Benjamin, hace una crítica a este modelo. Él dice que la universidad profesionalizante está guiada por la tiranía de la idea de profesión. Frente a esto, dijéramos, habría que proponer un rediseño de la educación superior. Este rediseño o esta reconstrucción, como yo le llamo, pasaría por varias cosas. Dos de ellas son las que mencioné al inicio. Una es por la reconstrucción de la docencia y segunda es por la reconstrucción del proyecto de universidad, lo que podríamos llamar por un rediseño del currículo universitario. ¿Qué implicaría esto? Y con esto es con lo que voy a concluir esta participación. ¿Qué implicaría esto? Pues sigo en esto a François Vallée, que la universidad, en este caso, según él, tendría varias tareas que menciona Vallée. Un rediseño de la institución, luego entraremos en algún detalle, indicaría tres tareas. Uno, según él, la responsabilidad social de la ciencia. Una segunda que le llama es la formación de la ciudadanía democrática, nuevas tareas de la universidad que suponen un rediseño. La tercera, Vallée le llama educar al estudiante como agente de desarrollo. Estas serían tres tareas básicas que Vallée menciona como actividades nuevas que debe hacer la universidad. Permítanme ahora parafrasear algunas de las cosas importantes. Según Vallée, el modelo que hemos mencionado de universidad, el que he mencionado brevemente, del modelo profesionalizante, según él, genera 5 problemas en la universidad. Hoy, probablemente fue válido en el siglo XIX y probablemente en el siglo XX en buena parte. Según Vallée, genera 5 problemas este modelo, y de ello partiremos para la nueva propuesta. El primer problema que genera este modelo actualmente, Vallée dice que es el siguiente: se transforma la noción de formación humana en preparación para conseguir el éxito. Sí, el concepto de la vieja paideia o de la vieja educación, de que la educación es para formar al ser humano,
en todos sus aspectos, ese concepto de la educación como formación humana, así lo concebían los griegos, así lo concebían los medievales, así lo concebían los romanos, ese concepto de la educación que es para formar al ser humano, se transforma en prepararlo para que consiga el éxito. Y éxito normalmente quiere decir tres cosas básicas en esta jerga. Primero, éxito económico. Segundo, estatus. Y tercero, consumo. El segundo problema que genera este modelo en la teoría de Vallée, bueno, del anterior Vallée, dice que en la mente de la persona o en la mente de las instituciones que transforman el concepto de formación en concepto de preparación, gira el problema de que lo más importante no es la formación, sino el título. El segundo problema que ve Vallée en esta manera de entender la universidad actualmente es que el estudiante es visto como cliente, el que compra los servicios en una casa de estudio. Es una visión demasiado pobre, ¿ya? La tercera es la tercera es que la motivación o la visión que hace elegir una carrera es salvajemente competitiva, dice Vallée. El fin de los estudios, cuarta, es el obtener éxito. Y el quinto es que la universidad queda reducida a una herramienta de preparación. Es decir, la universidad de la educación es vista de manera instrumental. Estos serían los problemas que genera según Vallée. Ahora, visto esto, ¿qué podemos hacer? Hay que plantearnos entonces cómo deconstruir este modelo. Primero. Y segundo, ¿qué hacer para construir una nueva propuesta? En este sentido, abordo o diré dos cosas sobre lo que mencioné anteriormente para enfrentarlo. Decía que por un lado estaba las transformaciones curriculares y en segundo lugar la transformación de la docencia. Aquí hay un problema de orden teórico. Muchas teorías curriculares cometen este error que voy a decir. Hablan de currículo, hablan de los aspectos políticos, antropológicos, éticos de la educación y las típicas preguntas de un currículo. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué evaluar? Objetivos, etc. Ya en la parte concreta. Sin embargo, pocas de estas teorías consideran a la gente que va a mover esto. ¿Ya? ¿Y quién va a impulsar eso? Es obvio que, en definitiva, quien lo empuja son los profesores. ¿Sí? Muy bellos diseños curriculares pueden haber, pero el gran error es no considerar a la gente fundamental de la educación, que a mi juicio es el docente. Entonces, ese es el gran error de algunos diseños. Por lo tanto, yo quisiera proponer brevemente dos cosas. ¿Y por qué no abordamos las dos cosas de una vez? La docencia y el currículo. O sea, la reforma o la transformación tiene que ser de los proyectos educativos y del agente que empuja ese proyecto. ¿Sí? Ya ha pasado que se han hecho diseños curriculares y que no se han podido empujar. ¿Por qué? Porque no tenemos el agente, el sujeto o el actor o como le querramos llamar que empuje esto. Entonces, en este sentido yo diría, obviamente me voy a detener en lo primero, en la parte del currículo, pero
no debemos desconectarlo de un agente. ¿Qué diría yo? Sigo aquí de nuevo a Vallée porque me parece importante que sus aportes. Vallée dice que debemos hacer transformaciones curriculares que deben contener dos enfoques. Él le llama a uno cognoscitivo y al otro práctico. En el cognoscitivo, obviamente, ¿qué es? Debemos cambiar para ser más específicos los planes de estudio. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, él dice una cosa que me parece muy sensata: debemos incluir la enseñanza moral en los planes curriculares. El problema está cómo introducirla. ¿Sí? Una es una manera fácil, la más ingenua, es introducir una cátedra para aconsejar y decir a los otros lo que tengan que hacer. Esa es la más simple, la inculcación que le llaman algunos. Y eso es lo más fácil. Pero no se trata de eso, sino de el conocimiento filosófico acerca de la acción humana. Por ejemplo, las diferentes teorías sobre la acción humana considerada desde la perspectiva moral, esto es, desde la perspectiva de la bondad o la maldad de la acción humana. Esto debe entrar en los planes curriculares, pero debe entrar también en el aspecto práctico, es decir, crear escenarios prácticos que transformen la conciencia y la práctica de los estudiantes y de la comunidad universitaria. Entonces, Vallée habla entonces de un diseño que tenga dos componentes. Uno le llama cognoscitivo y al otro le llama práctico. En este sentido, cuando hablamos de el aspecto cognoscitivo, queremos decir ciertas transformaciones en los contenidos. Por ejemplo, eliminar, repensar algunos, introducir otros. Mi posición, y en esto comparto lo de Vallée, es que estos rediseños cognitivos deben hacer, en estos rediseños deben entrar las humanidades. Como decía muy bien Willem von Dilthey, uno de los grandes románticos, filósofo del siglo XIX alemán, crítico literario, decía Willem von Dilthey: el universo de la ciencia tiene dos hemisferios. Es un globo que tiene dos hemisferios. Primer hemisferio, el de Comte, la ciencia positiva, ciencia natural. Pero hay un segundo hemisferio al que Dilthey le llama la ciencia del espíritu. ¿Qué son estas ciencias? Dice, son aquellas ciencias que se ocupan de la acción humana, de los productos de la acción humana, entendiendo por ello las creaciones artísticas, estéticas, políticas, instituciones, costumbres. Las ciencias del espíritu se ocupan entonces de la acción humana, de las instituciones, de las creaciones del espíritu humano. Ahora, dice von Dilthey, un verdadero concepto de la ciencia debe admitir, según él, que la rectoría del conocimiento científico lo llevan las ciencias del espíritu. Perdonen, voy a decir una cosa horrible, pero la química no puede ser la dirección y la rectoría de la universidad. El conocimiento debe tener como rector a las ciencias humanas, por lo que yo prefiero usar la terminología de Dilthey, las ciencias del espíritu. Entonces, ahora tornemos a Vallée, que es lo que está diciendo Vallée: hagamos un rediseño curricular en específico de los planes, ya aterrizando más, en el que
este tipo de conocimientos humanísticos sean los rectores de la actividad en la universidad. Esto no quiere decir que la universidad es una institución en la que solo se enseña humanidades, tampoco se trata de enseñanza de humanidades, se trata de que este modo de entender al ser humano guía la acción educativa. Cierro algo de Vallée porque tampoco me quiero detener demasiado en él porque hay poco tiempo. El segundo punto que él decía, repito, él decía un rediseño que tenga dos componentes, dos enfoques. Primero, cognoscitivo, es decir, una transformación de la enseñanza, de los contenidos, ampliación, inclusión, exclusión, etc. Y la segunda, que él decía, es el enfoque práctico. Visto que uno de los problemas más delicados en la educación superior, lo dije al inicio, es el problema ético, entonces hay que abordarlo. La propuesta de Vallée me parece a mí bastante adecuada y la propuesta de Vallée es la siguiente. En la universidad hay que rediseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo las rediseñamos? Dice él, con lo que él llama aprendizaje, él le llama en base a proyectos, creo que así le llama, permítanme, con base a proyectos. ¿Y qué quiere decir con ello? Es decir, que los estudiantes en su proceso formativo se inserten en proyectos sociales y que sus actividades prácticas en aquellas carreras que lo permiten tengan conexión con el mundo social, con el mundo marginado, el mundo de los pobres, etc. Y eso a que nos va a ayudar a generar una nueva conciencia moral, una conciencia de alteridad. Él piensa que una estrategia adecuada para esto es el voluntariado. El voluntariado bien orientado, bien diseñado, bien guiado. Es decir, los estudiantes de nuestras universidades deberían hacer acciones de voluntariado, pero bien orientado, porque el voluntariado también puede ser orientado de manera proselitista, ¿no? ¿Sí? O simplemente para ganar las horas sociales. Es un rediseño en realidad. A propósito de esto les menciono algo que creo que les va a impactar. Dos datos sobre el voluntariado y su importancia. En el año 2010, la UNICEF reporta que se hicieron campañas de vacunación en el mundo, sobre todo en el tercer mundo y en concreto en África, y se vacunó a 550 millones de personas. Y esa vacunación se hizo con 10 millones de voluntarios. El valor, si lo convirtiéramos en dinero, sería de 10.000 millones de dólares. Y eso se hizo con estudiantes, gente sencilla. ¿Se imaginan eso? Y les doy otro ejemplo. En el año 2011, por ejemplo, los servicios de voluntariado de la Cruz Roja en el mundo fueron equivalentes a 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de más del presupuesto general de esta pobre nación, ¿verdad? Por eso, ahora algunos hablan de tres sectores en la sociedad: el sector político, el Estado; el sector de los intereses generales, el bien común; el terreno de lo público, o como le queramos llamar, depende de las teorías. Un segundo terreno, que es lo que llaman el terreno de lo privado, terreno de la producción, de la búsqueda del interés privado, personal, etc. Lo que otros llaman sociedad civil. Y el tercer sector, le llaman a algunos, es el sector del voluntariado, ¿sí? Es decir, un sector o el sector del voluntariado y de instituciones que ni son estrictamente públicas, pero tampoco son
son estrictamente privadas. Y allí, en este tercer sector, creo que entra la universidad, pero sí rediseña su proyecto, porque usted no entra al tercer sector si no rediseña su proyecto universitario. Ahora, este tercer sector, para que ustedes lo sepan, en el año 2010, este tercer sector, es decir, el sector del voluntariado de instituciones que no son ni públicas ni privadas absolutamente, ni públicas totalmente, en términos económicos, lo que hizo en el mundo fue equivalente a la 8ª economía del mundo, por encima de Rusia y de Brasil. Esto quiere decir que la universidad debe entrar en nuevos escenarios. Concluyo, obviamente he dicho nada más unas pinceladas, concluyo con una cuestión de Wilhelm von Humboldt, a quien ya mencioné. Wilhelm von Humboldt piensa que la universidad hoy debe ser generadora de una conciencia social. Y la universidad, ella misma, debe ser la conciencia social de la sociedad. No, la conciencia moral le llama él. La universidad, la comunidad universitaria debe ser la conciencia moral de la sociedad. Es decir, un terreno donde hay una vida, una actividad, unos estilos de relación, unas relaciones democráticas, unas relaciones transparentes que pueden servir de paradigma a las relaciones de la sociedad. Eso es lo que le entiende por conciencia moral. Y la universidad debe generar una conciencia moral en la sociedad. Esta es la tarea. Obviamente, para cumplir esa tarea, la universidad necesita reconstruirse. Y yo diría, reconstruirse en las dos dimensiones. Una es en su proyecto, llamémosle proyecto, podríamos llamarle currículo, en su diseño de qué entiende por ser humano, qué entiende por educación, qué modelo de sociedad quiere, ¿ya? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cómo va a ejecutar esto? ¿Qué nuevos planes va a tener? ¿Qué nuevas propuestas? Y obviamente la universidad para esto además debe repensar en el agente que va a empujar esta transformación, y ese agente es el docente. Por lo tanto, cualquier innovación, creo yo, que pasa por estos dos lados, ¿sí? El problema de algunas ha sido que se ha insistido más en el aspecto curricular, ignorando que hay un agente que debe impulsar eso, y sin este agente no hay diseño, no hay proyecto que funcione. Por lo tanto, hay que llevarlo a la par. Yo eso plantearía así en términos generales. Y ahora creo que sería el momento de alguna interacción con preguntas, comentarios. Gracias, doctor. Ha sido bastante realmente descriptivo y bastante orientador en el planteamiento que usted nos ha dado a través de todo lo que usted expresa en su libro. Para nosotros como universidad, el tener hoy este espacio de pensar, ¿verdad?, qué tipo de proyecto educativo desde el enfoque del currículo estamos desarrollando, pues nos genera también esa necesidad y de volver a replantearnos incluso hasta lo que nosotros hemos denominado nuestro propio modelo educativo institucional. Dejaría ahorita un espacio para nuestros participantes, ¿verdad?, si tienen algunas preguntas, reflexiones o aportaciones, ¿verdad?, o algunas inquietudes, ¿verdad?, desde la perspectiva, porque aquí el doctor ha tocado algunos elementos y creo que ninguno de los que están aquí participando han sido como exentos de algunos, digamos, experiencias que hemos tenido en todos estos procesos que hemos llevado a lo largo de la vida universitaria. Desde el momento en que estamos generando ese modelo profesionalizante, pues hemos tenido las experiencias de que de pronto tenemos unas propuestas curriculares donde todas aquellas de las áreas de las humanidades se han disuelto, ya no existen, ya no están.
¿verdad? Y se ha tratado de enfocar a procesos un poquito ya a generarles de esa práctica, pero sin ese fundamento de reflexión hacia del enfoque humanista. Aquí tenemos dos participaciones, una de ellas es de Blanca Martínez, y nos pregunta de la siguiente manera: cuando plantea que la universidad debe rehacerse, ¿será que nuestra universidad con su modelo educativo debe rehacer su currículo? Bien, cuando hablo yo de rehacerse me refiero a la institución como tal, no a una institución específica. En ese sentido, lo que yo digo lo considero una propuesta para cualquier institución universitaria. Rehacerse en los dos aspectos que yo he dicho: en el proyecto educativo institucional, en el currículo, pues, y en el agente que empuja las transformaciones. Quiero detenerme en esto último, porque para responder su pregunta quiero detenerme en el segundo punto, es decir, en el agente. Es obvio que una transformación de la educación, decíamos, necesita también un agente transformado, y ese agente es el docente. En ese sentido, nosotros deberíamos de pensar qué tipo de docente es necesario en este rediseño de la educación superior. Obvio, el simple dador de clase ya no nos sirve, ¿sí? Tampoco el puro erudito. Realmente el docente tiene que ser un individuo también con alto nivel moral, no un simple científico, un simple sabio. En este rediseño, ciertamente el docente necesario tiene otras cualidades. Recuerden lo que dice un autor muy importante, Ken Bain, un estudioso de la educación norteamericano. Su libro se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ken Bain dice: los mejores profesores universitarios que yo he investigado en Estados Unidos, es una investigación en varias universidades, dice, ¿quién son? Aquellos que dejaron una huella permanente en sus estudiantes. Sí. Y en segundo lugar, dice, aquellos individuos que no solo enseñaron en términos puramente cognitivos o intelectuales, sino que enseñaron a los alumnos también a partir de lo que eran. Entonces, que cuidado, nosotros no solo enseñamos por lo que decimos, sino también por lo que somos. Ojo al docente universitario. Probablemente una transformación de la docencia con algunas ideas de Bain serán necesarias. Es decir, un aprendizaje que deja una huella permanente, una huella positiva, ciertamente es la enseñanza de un docente extraordinario, nuevo. Entonces, ese docente es el que nosotros tenemos que buscar. Yo suelo formular este nuevo docente con tres palabras. Uno, un docente probus, profesor probus le llamo, doctus et probato, es decir, un docente docto, conocedor. No hay buen docente que no sea un erudito en su área, eso es falso. No hay docente que no sea buen docente que no sea conocedor. De lo contrario, será un individuo ameno, expresivo, simpático, nada más que eso. Segundo, un docente probo, es decir, con probidad moral. Y tercero, probato, es decir, un docente con experiencia. Entonces, esa es la otra parte del problema, ¿no? A mi juicio, la principal. Es decir, que la transformación de la universidad debe empezar por la transformación docente. Cuando se hicieron transformaciones que solo empezaron por el currículo, fracasaron. Háblenme de las reformas educativas habidas y por haber en El Salvador, ¿ya? No consideraron este aspecto. Por tanto, yo creo que ahora debemos abordarlo holísticamente, ¿ya? Ese ha sido el gran error. Planes bellos, ¿sí? Proyectos bellos, pero ¿dónde está el agente que los empuja? Entonces pongámosle atención a las dos dimensiones del problema.
una segunda intervención es de la licenciada Cecilia Gutiérrez y expresa: ¿podría ampliar acerca de la crisis del orden ético? Bien, si no me queda tiempo, voy a sugerirle algo. Va a salir en la próxima revista Academos, en la que está en prensa, creo, según me decían ayer en el SICH, en la revista Academos que está por salir, hay un ensayo mío que se llama El etos postmoderno o la moral del nómada, así lo titulo, y lleva como subtítulo estudios sobre la condición moral en la posmodernidad, para que vean que no les miento, y ya está diagramado por la diseñadora del SICH. Este va a ser el formato que tendrá. Allí yo hago un abordaje del problema ético en la sociedad posmoderna. En breve, la crisis, ¿cómo la podemos definir? La crisis moral de la que participamos todos, pocos nos escapamos a ella. Yo la simplificaría así, para resumir. Uno es que en la sociedad en la que hemos ido cayendo culturalmente, se ha ido descartando poco a poco aquellos sistemas de pensamiento filosófico, político y religioso que tenían o pretendían plantear valores, proyectos universales. Ahora me explico más fácilmente. Sí, muchos pensadores del siglo XIX, XVIII, etcétera, creyeron que era posible un proyecto político común en la humanidad, el socialismo. Creyeron además que era posible una moral universal, ¿sí? Modos de conducta, de familia, morales, políticos, universales. Cuando hablamos de la crisis moral nos referimos a que se rompe la idea de valores, proyectos, normas universalmente válidas. Si lo vemos de otra manera, digamos, se cae en el relativismo en varias áreas de la vida. François Lyotard, uno de los primeros teóricos de la posmodernidad, decía que lo típico del mundo moderno, es decir, del mundo cultural anterior a la modernidad, era la idea de proyecto. La humanidad vivía con la idea de un proyecto, de orden político, de orden religioso, de orden ético, de orden educativo, de orden familiar, es decir, la humanidad tenía un proyecto. La crisis moral postmoderna en parte se concreta en que desaparece del horizonte humano, social e individual la idea de vivir con un proyecto. Entonces, ¿qué es? Cada quien tiene su proyecto, no hay normas absolutas, no hay regulaciones, cada quien se inventa sus propias normas. Ya Nietzsche lo decía, es falso lo del imperativo categórico kantiano, decía, cada quien que se dé sus propios imperativos, decía Nietzsche. Bueno, ahora cada quien se da sus normas morales. El problema es que si cada quien se da sus normas morales, esto puede llevar a la autodestrucción, como afirma Zygmunt Bauman. Es decir, la vida carente de regulaciones objetivas, de normas válidas, la vida desregulada, sobre todo en el aspecto familiar, sexual, en el consumo, en la responsabilidad mutua, por ejemplo, frente al medio ambiente, una vida totalmente desregulada, que esa es una de las características del mundo moral postmoderno, es decir, el decir adiós a toda atadura, a toda cadena, a toda regulación, porque eso se ve como signo de opresión. ¿Y quién me ha dicho a mí que una vida regulada es igual a opresión? Depende. Pero ese es justo
la expresión de la crisis moral postmoderna. Entonces, es obvio que la universidad, tomemos ella, tiene mucho que ver en esto, es decir, cómo romper ese patrón cultural destructivo y autodestructivo, ¿sí? Y aquí está, creo yo, la conexión con lo que decía Humboldt. Miren, la universidad debe ser conciencia moral de la sociedad, ¿sí? Y construir una cultura moral. Probablemente aquí está uno de los imperativos más grandes de la actividad universitaria. Entonces, yo le digo, así vería yo la vida, el problema ético, es decir, la carencia de proyecto, como decía Lyotard, el rechazo a toda regulación, ¿sí? No hay ninguna compulsión a la vida sexual, al consumo, a la responsabilidad frente al medio ambiente, es decir, la vida desregulada, el que cada quien se dé sus normas morales. Esto que caemos en un relativismo absoluto, desafortunadamente no es el relativismo antiguo, sino que este es autodestructivo, porque esa crisis moral nos puede llevar a la autodestrucción, a la debate. Entonces, yo le aconsejo a la colega que preguntaba esto, que si quiere una mayor ampliación, puede leer mi ensayo, y si no, hay otros textos que se podrían recomendar. En la bibliografía del ensayo aparecen varios, no lo digo porque no quiero abusar del tiempo. Bueno, yo creo que ha sido un abordaje, nos hemos quedado hasta corto por el tiempo, pero creo que ha sido bastante, digamos, nos ha dado un panorama acerca de lo que debemos de pensar, acerca de lo que consideramos como universidad, el planteamiento que debemos de tener acerca de qué concepción tenemos del currículum, y lo más importante es que muchas veces estamos muy como afanados a cumplir ciertas prescripciones, digamos, tecnicistas o procedimentales, que debemos de cumplirlas porque estamos dentro de un sistema, ¿verdad?, que nos norma, pero sin embargo que no debe ser esa como la razón o el fin último que debemos de desarrollar como universidad, sino al contrario, creo que este espacio nos deben de crear ese tipo de oportunidad de autoevaluarnos, autoanalizarnos, ¿verdad?, para poder generar nuevas formas de pensar en la universidad. Y esto pues ha sido una oportunidad que hemos tenido aquí con el doctor, la oportunidad de escucharle a él en su ponencia y ver la manera que hoy con este grupo que estamos desarrollando, este programa, el programa de formación en administración universitaria, que se ve este tipo de tópicos y vayamos siendo un poquito más, digamos, curiosos, investigativos, acerca de lo que está realmente, estos conceptos no son de ahora, pues lo platicábamos con el doctor, ¿verdad? Estos son milenarios estos conceptos, sin embargo, muchas veces nosotros como universidad, y estoy hablando a nivel de país, no hemos tenido como el tiempo de aprender y desaprender lo que no hemos aprendido bien, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ahorita, el reto que nos debe de llevar a nosotros a tener que reflexionar. La ventaja que tenemos hoy es que nuestro autor de este libro pues está aquí en la universidad, incluso él está dio en este ciclo un curso de filosofía, y aquellos que están interesados pues pueden participar también, se pueden acercar, ¿verdad? Este programa lo lleva el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, y podemos ir, como le llaman, generando ese tipo de pensamiento, ¿verdad?, en nuestro cuerpo profesoral. Bueno, el reto ahí está. Pues seguimos en esta reflexión, en esta comunicación. Agradecemos al doctor, ¿verdad?, por esta participación, y esperamos que en futuras oportunidades pues podamos tener esta aproximación ya de una manera más personal. Que pasen buenas tardes y continuamos en este proceso.